Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, Hola. buenas tardes. Tardaron en abrir la sala. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Alguien me dice si me escuchan porque no me anda bien Sí, se el escucha altavoz perfecto. que está saliendo. Ah, Sí, genial. profesora, se escucha. Gracias. También que voy a avisar que ya abrieron la sala. Los que se quieran sumar con la cámara, bienvenidos. Y si tienen alguna duda o no les va quedando claro algo, interrumpen, levantan la mano o escriben en el chat y vamos zanjando las dudas. Bueno, como les comentaba recién, voy a dar por sentado que ya saben los conceptos de sanción, acto antijurídico y deber jurídico, porque aparte creo que los evaluaron en el práctico. Así que vamos a pasar directamente a los restantes, que serían responsabilidad, derecho subjetivo, capacidad y competencia, y el concepto de persona jurídica. Como ustedes saben, estamos en la parte de sintaxis de la teoría general del derecho. Y la teoría desde la cual estamos examinando todos estos conceptos jurídicos básicos y la cual nos resulta más amigable, digamos, y más clara, es la teoría de Kelsen, a partir de la estructura lógica de la norma jurídica. Bueno, entonces arrancamos con responsabilidad. Si quieren, mientras tanto, pueden ir teniendo al lado, yo no lo abro acá porque se me tila toda la computadora, pero hay un PowerPoint en el campus Sí, en está muy bien explicado. el cual van a ir, digamos, pueden ver todo lo que estamos por ver ahora. La palabra responsabilidad, según Hart, va a tener diferentes sentidos. El primero de ellos alude a la responsabilidad como obligaciones o como funciones derivadas de un cierto cargo, algún papel o de alguna relación jurídica establecida. En este sentido, vamos a usar la palabra responsabilidad, por ejemplo, cuando decimos que cuando alguien por su cargo tiene la responsabilidad no, tiene la obligación de hacer tal cosa, también decimos que tiene la responsabilidad de hacer tal cosa. Entonces el término se va a usar en este sentido cuando se dicen cosas como el padre es responsable por sus hijos, el contador tiene la responsabilidad de determinar, no sé, los balances de una sociedad, el presidente tiene la responsabilidad de hacer tal cosa por los ciudadanos, etc. No es que, digamos, para toda o digamos, para cada papel se diga que sí o sí hay una responsabilidad, porque no decimos que el portero tiene la responsabilidad de trabajar a partir de las 7 de la tarde o de las 8 de la mañana. Pero sí vamos a decir que el portero va a ser el responsable de cuidar el ingreso del edificio. Entonces parece que el término se va a usar cuando la obligación a la cual alude no se cumple mecánicamente, sino que hay un cierto juego de alternativas, digamos, que puede ser manejada por la persona que tiene que cumplir la función de la cual se trata. En un segundo sentido, vamos a utilizar la palabra responsabilidad en el sentido de factor causal. Con lo cual nos vamos a referir tanto a cosas como a procesos. Por ejemplo, Pedro es responsable de que yo llegue tarde porque me pasó a buscar tarde, por ejemplo. O el huracán María es responsable de que se hayan destruido tantas casas en tal lugar. En este caso, entonces, el término lo vamos a utilizar para indicar algún acto o un fenómeno que es causa de algún evento, ¿sí? Entonces, hasta acá vimos responsabilidad como obligación o función derivada de un cierto cargo y responsabilidad en el sentido de factor causal.
También podemos ver a la responsabilidad en el sentido de una capacidad o como un estado mental. En estos casos, por ejemplo, vamos a decir que para un jurista un individuo es responsable o imputable cuando tiene posibilidad de dirigir sus actos y de comprender el valor de lo que está haciendo eh, o de la acción que está realizando. Por ejemplo, podemos decir que una persona es responsable cuando en un estado de lucidez atropella a alguien y se da la fuga, ¿no? Por ejemplo. De la misma forma podríamos decir que un individuo no es responsable cuando no hubo una falta de diligencia por su parte, es decir, que hubo una negligencia. En este caso va a ser considerado como un estado mental de la persona también. Entonces ahí vamos a ver la posibilidad de que una persona tuvo la posibilidad de prever algo y en realidad omitió realizar esa acción, por lo cual va a ser responsable. Luego tenemos el sentido de responsabilidad como punibilidad o cuando una conducta le va a ser moralmente reprochable. Por ejemplo, vamos a decir que un juez va a encontrar a una persona que mata a otra responsable o que tal persona no fue, digamos, no cumplió su promesa, por lo cuanto es responsable. En este sentido, responsabilidad va a significar que la persona va a ser o acreedor a una pena o del mismo modo de un reproche moral, en uno y otro ejemplo. En este sentido, en realidad es al cual hace referencia Kelsen, que refiere que un individuo es responsable cuando es susceptible de ser sancionado, ¿no? ¿Se acuerdan que el concepto de sanción es, digamos, ocupa un lugar más que relevante en la teoría de Kelsen? Lo cual, digamos, se relaciona también con... perdón, estoy medio volado. Están hablando en el chat. María Luz Laza, ¿a cuál te referías? ¿El nombre de la última responsabilidad? Hasta ahora vimos, sí, sistemas jurídicos es la próxima, pero hoy vamos a ver las dos. Hasta ahora vimos responsabilidad como obligación o función derivada de un cierto cargo, responsabilidad en sentido de factor causal, la responsabilidad como capacidad o estado mental, y la responsabilidad como punibilidad o como moralmente reprochable. ¿Sí? La lectura obligatoria de este tema la pueden encontrar, por ejemplo, en Nino o en Portela, en los dos. Lo tratan los dos. Yo les recomendaría a Nino que hace un desarrollo un poco más extenso, pero más fácil a la vez. El PowerPoint está cargado en el campus Ariana, por si lo quieren ir viendo. Si no, ahí los descargo y se los paso. Bueno, este último sentido entonces al cual nos referimos es el sentido que recoge Kelsen, según el cual un individuo es responsable cuando es susceptible de ser sancionado, independientemente de que haya cometido o no un acto antijurídico, ¿sí? Entonces, responsabilidad no va a implicar que el sujeto responsable haya sido efectivamente sancionado, sino que se es responsable cuando, según el ordenamiento jurídico, se tiene que aplicar al individuo una sanción independientemente de que, de hecho, se le aplique la sanción. Entonces, lo importante acá es la posibilidad de que exista la sanción. Hay distintas clases de responsabilidad. Vamos a meter un poco el acelerador porque me interesa un poco llegar a sistemas. Distintas clases de responsabilidad. Por un lado tenemos la responsabilidad directa e indirecta, y por el otro lado tenemos la responsabilidad subjetiva la responsabilidad objetiva. Un individuo, en primer lugar, nos vamos a abocar a la directa e indirecta. Una persona va a ser
responsable en forma directa cuando es pasible de una sanción como consecuencia de un acto que ejecutó él mismo. Es decir, que la persona comete un acto antijurídico y es objeto de sanción. En el derecho penal solo se admite la responsabilidad directa, generalmente. Después tenemos la responsabilidad indirecta o vicaria, que es cuando una persona va a ser sancionada por la conducta de un tercero, es decir, no por una conducta propia. Este tipo de responsabilidad es bastante común en el derecho primitivo, en el cual la venganza de una persona por ahí tendría a repercutir sobre todo el grupo, sobre todo el clan. Y en el derecho contemporáneo tenemos la responsabilidad indirecta, que se mantiene fuera de la esfera penal, y la encontramos mayormente en el derecho civil. Esta responsabilidad indirecta a su vez se puede clasificar en colectiva y en individual. La individual va a ser, por ejemplo, el caso en el cual los padres van a ser responsables por los actos antijurídicos de sus hijos menores de edad. O, por ejemplo, el jefe va a ser responsable por los daños que cometan sus empleados en el ejercicio de sus funciones. En cambio, la responsabilidad colectiva, que hoy en día constituye los casos más importantes de responsabilidad indirecta, va a abarcar aquellas situaciones en las que los miembros o los socios de una sociedad o colectividad o institución van a responder por los actos de las personas que están facultadas para obligar a la sociedad entera. O sea, lo que se llama responsabilidad colectiva. En estos casos, los miembros de la sociedad o la colectividad, digamos, o la institución, va a responder por los actos de sus directivos, ¿sí? Por ejemplo, esto puede llegar a ocurrir en una sociedad anónima o, bueno, en otros casos. Una Como les pregunta. dije, también la responsabilidad se va a clasificar en subjetiva o por culpa, vuelvo para atrás, en subjetiva o por culpa y en objetiva o por resultado. Va a haber responsabilidad subjetiva cuando se requiere que, para que la sanción sea aplicable, el sujeto o la persona que realizó la acción la haya querido o la haya previsto, digamos, a la conducta o al resultado de la conducta, ¿sí? Es decir, la persona quiere el resultado de la conducta que está realizando, de la conducta por ¿Puede lo ser general antijurídica, premeditada? ¿no? Obviamente. Acá Kelsen hace una clasificación en cuanto a aquellas conductas en las cuales se exige una intención maliciosa o una intención de causar un daño. Después dice que en un segundo escalón, digamos, bastaría para imputar responsabilidad que una persona tenga la intención de cometer el acto antijurídico, aunque en realidad su ánimo no sea el de dañar, sino, por ejemplo, el de beneficiarse a sí mismo. Y en un tercer grado pone la posibilidad de que la persona prevea como probable el resultado, aunque este no sea deseable, ¿sí? Por la persona. Es decir, hago una acción, podría ocurrir determinada consecuencia que es previsible, pero no la deseo sí o sí. Entonces, en el primer caso, en el cual hay una intención maliciosa, por ejemplo, se da cuando una persona mata por venganza o para matar para heredar a una persona, digamos, a la persona que estoy matando, ¿no? El caso de los hijos que matan a sus padres para heredarlos. En un segundo, no, perdón, ese sería el segundo caso, el de obtener el beneficio, el hijo que mata al padre para heredarlo. Y en un tercer caso estaría, digamos, de responsabilidad subjetiva, se puede dar cuando los casos de, no sé si vieron la peli Slumdog Millionaire, o Quién quiere ser millonario, en la cual mutilan nenes para pedir limosna y que les den, digamos, que obtengan de esa forma más plata a las personas que están pidiendo.
con lo cual no estarían deseando realizarlo, pero, digamos, podrían llegar a morirse, por ejemplo, como consecuencia de una mutilación. Bueno, por otro lado, entonces hasta ahí tenemos la responsabilidad, perdón, la responsabilidad subjetiva. Pasemos a la objetiva. El caso de responsabilidad objetiva es la llamada o por resultado y se da cuando una persona es susceptible de ser sancionada independientemente de si quiso o no el acto antijurídico. En el derecho penal, como les dije, en realidad está proscripto este tipo de responsabilidad, pero hay algunas excepciones. Kelsen señala que todos los casos de responsabilidad indirecta en realidad son casos también de responsabilidad objetiva, porque cuando el individuo es responsable por el acto de otro, en realidad no tiene control sobre lo que está haciendo, con lo cual sería irrelevante que lo prevea, digamos, o que quiera el resultado. Bueno, hasta ahí responsabilidad, uno de los conceptos jurídicos básicos. Ahora pasamos a derecho subjetivo, que se les suele poner, digamos, son todos importantes, pero les diría que hagan un poco de hincapié en este principalmente también. Bueno, ¿alguna idea de derecho subjetivo tienen? ¿Alguien se acuerda a qué alude? Que lo vimos en clases pasadas. Tengo derecho de recibir una asignación. ¿No? Bueno. Bueno, cuando decimos, por ejemplo, que tengo derecho a vestirme como quiera, o que todos tenemos derecho a publicar nuestras ideas, o que el derecho de voto es irrenunciable, en cierto aspecto estamos haciendo referencia no a un sistema de normas, sino a lo que podemos caracterizar como derecho subjetivo. Es decir, no al derecho objetivo, sino a una situación particular en la cual una persona o un conjunto de personas se va a encontrar con relación al derecho objetivo, pero no es el derecho objetivo en sí mismo. Acá estamos hablando digamos, hacemos referencia a este tipo de derecho cuando alguien califica, digamos, algunas conductas o habla de la libertad o de un permiso o de una facultad, de una atribución, de una posibilidad, de un poder. En estos casos, entonces, los términos estos son sinónimos parciales de lo que sería derecho, en el sentido subjetivo. Y es conveniente que los tengamos en cuenta a la hora de distinguir los diferentes significados que le vamos a ir dando. ¿Recuerdan algo de esto? Espero que sí, porque ya lo vieron en realidad. Sí. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la diferencia entre derecho, de lo que era el derecho objetivo, del derecho subjetivo? Buenísimo, Sí. ahí me contestan que sí. Bueno, entonces antes de pasar a lo que serían los distintos connotaciones de la palabra derecho subjetivo, vamos a ir primero al iusnaturalismo y al iuspositivismo. Para el iusnaturalismo, los derechos subjetivos van a ser independientes de lo que disponen las normas del derecho objetivo. ¿Se acuerdan de esto? Es decir, que no van a depender sí o sí del derecho objetivo. Van a ver a este como facultades o poderes que son innatos de las personas y que los tienen por el solo hecho de serlo. Y que van a existir aun cuando hipotéticamente se aboliera todo el derecho objetivo del mundo, ¿sí? Y esto se da, sea que digan que el derecho natural fue establecido por Dios o alegando que los derechos vienen de la razón humana o mediante otras justificaciones. Entonces los autores iusnaturalistas van a sostener que lo único que puede hacer con el derecho natural el derecho positivo es reconocer y reglamentar su ejercicio.
En este sentido, el derecho positivo tiene que proteger los derechos subjetivos y un sistema coercitivo que no los protegiera no sería digno de ser llamado derecho, ¿sí? Esto tiene que ver con unidades anteriores que ya vimos, con el concepto de derecho, uniendo un poco las cosas ahora con el concepto de derecho subjetivo. ¿Qué pasa con el positivismo? El positivismo no se va a oponer a la idea de que puede haber derechos con las características que dicen los naturalistas, es decir, que son inherentes a la persona humana o que su existencia es independiente al reconocimiento por parte de un Estado o de una regulación, pero van a decir que esos derechos son morales y que no son jurídicos. Entonces, el significado que los positivistas van a asignar a la expresión derecho va a implicar que las proposiciones acerca de los derechos subjetivos y de los deberes jurídicos tienen que ser verificables en los términos de los que están determinadas las normas positivas, ¿sí? O sea, vamos a tener que recurrir sí o sí al derecho objetivo como sistema para extraer de eso los derechos subjetivos. Bueno, en este caso, o en este sentido, los llamados derechos individuales van a ser primordialmente derechos morales, sin perjuicio de que pueda haber derechos jurídicos correlativos, por ejemplo, con el derecho internacional y con los derechos nacionales democráticos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de libertad de cultos, de expresión, de asociación, del derecho a la vida, etc., y más allá de que son derechos que la gente tiene independientemente de que los disponga un sistema jurídico de un país, precisamente estos derechos individuales van a estar dirigidos a los órganos estatales y van a implicar un deber moral de reconocerlos, de que los reconozcan, dictando normas, ¿sí?, que creen los derechos jurídicos correspondientes. Entonces hay que ver que todas estas cosas y todos estos pasos se den en su totalidad para caracterizarlos como, como tales y decir que existiría un derecho subjetivo a partir de ellos. Entonces acá Nino lo que dice es que la defensa de los derechos humanos no es un monopolio del naturalismo, sino que el positivismo metodológico no niega su existencia en tanto sean vistos como derechos morales. Lo que se rechaza es que se hagan proposiciones acerca de derechos subjetivos jurídicos que no sean empíricamente verificables en normas jurídicas positivas que ya están establecidas. Y bueno, acá Kelsen lo que dice es que tiene que eliminarse un poco el dualismo entre derecho objetivo y subjetivo, sino que los enunciados que refieren a los derechos subjetivos jurídicos son equivalentes a ciertos enunciados que versan sobre el derecho objetivo, ¿sí? Esto no quiere decir que sean sinónimos o que puedan reemplazarse. La idea es que las oraciones en que la primera aparece pueden ser traducidas a oraciones diferentes en las que aparece la segunda. De esta forma, Kelsen va a proponer distinguir los sentidos de derechos subjetivos jurídicos en distintos sentidos. El primero de ellos es derecho como equivalente a no prohibido. Acá vamos a escuchar algunas frases como tengo derecho a vestirme como quiera, o tengo derecho a fumar en clase, o bueno, etc. Este tipo de oraciones van a ser traducibles en otras que afirman que un cierto derecho objetivo no prohíbe una determinada conducta. Entonces, si no hay en el sistema una norma que establezca una sanción para esta acción, vamos a hablar de este derecho como equivalente a no prohibido, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta regla de traducción, si tomamos el primer ejemplo de tengo derecho a
vestirme como quiera, el equivalente sería decir que no hay ninguna norma jurídica que establezca una sanción contra quien se vista de una determinada manera. En un segundo sentido, tenemos a derecho como equivalente a autorización. Entonces, podemos escuchar frases como tengo derecho a inspeccionar una fábrica o tengo derecho a poner una empresa que se dedique a tal cosa, o bueno, así. Esta frase lo que hace es reconocer la existencia de normas que permiten o autorizan algunos comportamientos, ¿sí? Esta admisión por parte de Kelsen es bastante curiosa porque ustedes recuerdan que contradice en realidad que todas las normas de un sistema jurídico tienen que tener un carácter prohibitivo. Pero bueno, lo real es que lo termina reconociendo este tipo de derecho como equivalente a autorización. Después tenemos un tercer sentido de la palabra derecho como correlato de una obligación activa. Entonces, vamos a decir que una persona va a tener derecho a que el deudor le pague, ¿no? O que el Estado tiene derecho a percibir los impuestos de los ciudadanos. En estos casos vamos a, digamos, a traducir estas proposiciones respecto del derecho objetivo. En este caso, disculpen, en este caso no necesitamos romper con el esquema kelseniano de que las normas jurídicas son juicios que imputan sanciones a ciertos actos, sino que, digamos, Kelsen va a otorgar a frases como estas que dijimos un significado equivalente al de otras que describen el deber jurídico de alguien. Si alguien tiene un deber jurídico, entonces otra persona va a tener un derecho. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Este es el más claro. Profe, pasa o obliga o no. Entonces, en lugar de decir que tal persona tiene la obligación de pagarle a su acreedor, vamos a decir que el acreedor tiene derecho a que fulano le pague. ¿Sí? Ahí estaría el ejemplo. Después tenemos a derecho como correlato de una obligación pasiva. Este significado es análogo al que acabamos de ver, con la única diferencia de que acá el derecho subjetivo no es un correlato de una obligación de hacer, sino que es un correlato de una obligación de no hacer o de omitir. Esto se da, por ejemplo, en los casos de ruidos molestos, ¿no? Tengo derecho a descansar con tranquilidad, o tengo derecho a que mi vecino no construya un edificio al lado de mi casa y me tape todo el sol, etc. En estos casos, estas frases son traducidas por otras equivalentes que hablan del deber de alguien o de todos de no perturbar a la persona, ¿sí? Después tenemos al derecho como acción procesal. En este tipo de casos son... Perdón, me están tocando el timbre, me parece. Bueno, no importa. El derecho como acción procesal se da, digamos que hay un deber jurídico como un correlato de un derecho. O al revés, pare. Empecemos por el ejemplo. Tengo derecho a que la persona a la cual le alquilo mi casa la desaloje. O una persona a la cual chocaron con un auto tiene derecho a que le indemnicen por los daños que le produjo el accidente. Entonces, en estos casos, un deber jurídico digamos, va a ser correlato del derecho. Estoy leyendo el campus no, el chat.
Todavía no arrancamos igual con unidad 4, que sería la de sistemas, pero ya se las vamos a ir habilitando. No, Juana, vos no se te escucha, me parece. O quizás yo no escucho. A ver, paren un segundo. Me parece que estoy teniendo problemas con el audio. Bueno, cualquier cosa, avísenme si quieren realizar una pregunta por el chat y vemos cómo hacemos. Bueno, el último de los sentidos de derecho subjetivo va a ser como derecho político. Político. En Portela creo que es el capítulo 8, el de conceptos jurídicos básicos, y el de sistemas creo que es el 9. Y en Nino no recuerdo bien, pero ahí se los voy a chequear antes de que termine la clase. Igual si van al índice lo van a encontrar fácil. Bueno, sigo, porque no voy a llegar a dar todo lo que quiero dar. El último sentido sería el de derecho político, y lo vamos a ver en ciertas expresiones en las cuales, por ejemplo, dicen la ciudadanía tiene derecho a elegir a sus representantes, o la libertad de expresar las ideas mediante la prensa es un derecho de todo ciudadano. Estas dos frases van a corresponder a dos sentidos, como pueden ver, en los cuales la expresión derecho subjetivo se da y están vinculadas a cuestiones de organización política. Y también tienen que ver con, pueden llegar a tener que ver con el derecho como acción procesal. Gracias, Silvia, por compartirlo a tus compañeros. Pasamos a capacidad. Estos temas les recomiendo que les peguen una leída igualmente para profundizarlos, pero no quiero irme sin llegar a sistemas hoy. Seguimos con capacidad entonces. En el lenguaje ordinario va a tener un significado relacionado con la posibilidad o la habilidad para realizar una acción. En el Código Civil argentino surge la definición de capacidad como una facultad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Acá vamos a distinguir, digamos, esto responde a la capacidad de derecho, pero también existe la capacidad de hecho, que no se relaciona con la posibilidad de adquirir derechos y obligarse, sino con la posibilidad de ejercerlos, ¿sí? De hacerlo por sí mismo sin la intervención de un representante legal. El principio general en el derecho civil es que todos son capaces, salvo que la ley los declare expresamente incapaces para realizar ciertos actos jurídicos. Y en el derecho civil contemporáneo no hay una incapacidad de derecho absoluta, ¿sí? No existe, porque no hay personas que no puedan encontrar ningún derecho ni ninguna obligación, pero sí puede darse una restringida, ¿sí? Por ejemplo, digamos, marido y mujer o los esposos o las esposas tienen una incapacidad de derecho para hacer determinados contratos entre sí, como por ejemplo la compraventa. Por lo general los religiosos o digamos, los referentes líderes de una organización religiosa no van a poder contratar determinados aspectos. Las personas que estén quebradas no van a poder vender algunos de sus bienes, etc. ¿Sí? Pero sí existen incapaces, de hecho, en forma absoluta, ¿sí? Porque hay personas que no pueden por sí mismas hacer determinados actos o ejercer determinados derechos, sin la intervención de un representante. Este tema de la capacidad también va a ser relevante para el derecho penal, porque para que una pena sea aplicable a quien cometió un delito, la persona tiene que ser capaz o imputable, se dice en realidad,
en el ámbito de la dogmática penal. Y bueno, creo que con eso más o menos cubrimos capacidad. Igual péguenle una ojeada, por favor. Avanzamos un poco y llegamos a competencia. El concepto de competencia va a parecer guardar una analogía con la capacidad, al menos con la capacidad civil. Tanto la competencia como la capacidad pueden considerarse como autorizaciones para dictar ciertas normas, ¿sí? Y se va a ser capaz cuando se tenga la facultad de modificar la propia situación jurídica. En cambio, se va a ser competente para modificar la situación jurídica de otras personas, ¿sí? Cuando estamos hablando de terceros. Entonces podríamos considerar a la capacidad como una facultad limitada de autoobligarse, ¿sí? De dictar normas autónomas. Pero la competencia va a aludir a una capacidad para obligar jurídicamente a otras personas, o sea, para dictar normas respecto de otros. Y se va a ser competente para dictar una ley, una sentencia, una ordenanza o ciertas normas jurídicas, digamos, que no se refieren a la persona misma que las está dictando, o no solo a ella, sino en conjunto. La competencia no se va a dar solo dictando normas que disponen que cierta conducta es obligatoria, sino también que podrían darse el supuesto de autorizar o permitir ciertas acciones. Sin embargo, por lo general se da que la misma persona que declara obligatoria algo es la misma que está facultada para decir que eso también está prohibido, ¿sí? Generalmente. Esto nos lleva asimismo a presuponer que hay una forma de organización política en una sociedad, porque se supone que en las sociedades modernas al menos va a haber una centralización de la competencia en determinados individuos que son especialmente designados. No cualquiera va a ser competente para dictar una sentencia, no, solamente los jueces que han sido designados. El último de los conceptos jurídicos básicos que vamos a ver es del de persona jurídica. Hasta acá me siguieron. Bueno, es la noción entonces de persona jurídica, que está vinculada en parte a la capacidad civil, de tal forma que algunos autores llegan a identificarla. Y bueno, como vimos, la capacidad es, según la dogmática civil, la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y precisamente el Código Civil es el que establece que persona jurídica es cualquier ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. El problema se da cuando nos encontramos con la obligación de definir lo que es un ente. Algunos lo van a identificar con una persona física, por ejemplo. Pero el problema en realidad en el derecho moderno se da respecto de las personas colectivas. Por ejemplo, cuando el presidente de una sociedad anónima en ciertas condiciones adquiere un inmueble, que por supuesto no lo va a hacer para sí mismo, sino que lo va a hacer en representación de la sociedad. Entonces no va a poder usar el inmueble para lo que le plazca personalmente, sino que va a usarlo en beneficio de la misma sociedad, ¿sí? Hay bastantes discusiones respecto a la cuestión de la denotación de la expresión persona jurídica, pero bueno, respecto a esto se han formulado distintas teorías. En primer lugar tenemos a la teoría negativa, que
es la que sostienen algunos autores que dicen que no hay más personas jurídicas que las personas físicas, o sea, que las personas de carne y hueso, digamos, o sea que directamente no admiten la existencia de personas colectivas. Después pasamos a las teorías realistas, que son 5 teorías, no sé si se los dije. Pero como bueno, la segunda es la teoría realista, que se encuentra en el extremo opuesto, que dice, digamos, y se da en el caso de algunos juristas que suponen que además de las personas, hay otras entidades reales que son personas jurídicas. Es decir, sostienen que las personas colectivas están configuradas por algunos fenómenos que se dan en la realidad y que son independientes de las conductas de las personas que las componen. Entonces, la entidad que constituye una persona colectiva es una voluntad social que se independiza de cada uno de los integrantes de esa sociedad, ¿sí? Y surge como un elemento autónomo. Como un tercer supuesto, se da la teoría de la ficción, que es la engendrada por Savigny, en la cual, bueno, va, como lo dice la palabra, va a aludir a las personas colectivas como una suerte de ficción, en el cual el ordenamiento jurídico, por razones de utilidad, puede suponer ficticiamente la existencia de entidades que no son hombres. ¿Esto para qué? Para adquirir derechos y para contraer obligaciones. Y estas entidades que no existen en la realidad, las juristas las van a tener en cuenta como si sí existieran, atribuyéndoles una voluntad que se destina al cumplimiento de ciertos fines jurídicos. Como cuarta teoría tenemos la de Kelsen, que propone un enfoque bastante original y que no hace referencia a la persona física, sino a los entes a los que hicimos referencia como sociedades, fundaciones o asociaciones, respecto de los cuales va a afirmar que su personalidad jurídica deviene de una circunstancia en la cual el orden jurídico les estipula ciertos derechos y deberes que se refieren a intereses de los miembros de la persona colectiva. Por eso cuando se habla de la conducta de las sociedades, en realidad se hace referencia a las acciones de seres humanos que se consideran imputados dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces se hace una traspolación de la acción de los órganos de la sociedad a la de las personas que actúan dentro de ella. Esto se asimilaría entonces a la conducta de un juez que al dictar sentencia y al aplicar una sanción, no decimos que se imputa, digamos, como realizada por el juez, sino por la sociedad toda, así también como los órganos de la sociedad, por ejemplo, o de una sociedad, o de una fundación, o de una asociación, actúan de acuerdo a las normas reguladoras de su competencia. Entonces vamos a decir que se considera que fue la persona colectiva la que realizó una acción, ¿sí? No cada uno de sus miembros independientemente. La competencia de los órganos de la sociedad va a derivar de las normas que conforman sus estatutos. Ustedes saben que las sociedades tienen sus propios estatutos constituyentes y son los cuales le dan la existencia a la sociedad, ¿sí? Entonces acá decimos que sea una técnica de personificación que se realiza en el caso de las sociedades. Como quinta teoría tenemos el enfoque que es al menos más plausible para Nino, que es el de la persona jurídica como una construcción lógica. Y acá recurre un poco a una explicación de Hart. Las teorías que se dijeron tienen en común el suponer que un término no tiene función alguna en un sistema lingüístico, si no hace referencia a alguna entidad. Entonces hay una correlación entre la lengua y la entidad.
La tesis que postula Hart es que la expresión persona jurídica pertenece a la clase de términos recién descritos como una construcción lógica, y que las dificultades de la teoría jurídica para determinar el significado de lo que es una persona jurídica deriva de partir de un presupuesto equivocado en el cual se debe tener alguna denotación para poder formar parte de un enunciado significativo. Lo que dice Hart es que el enfoque correcto consiste en, digamos, abandonar la idea de que definir la expresión persona jurídica de tal modo que denote algún tipo de entidad, sean seres humanos u organismos de más de una persona, y centrarnos en cambio en el análisis de la función que cumple esta expresión en los distintos contextos, mostrando en cada caso cómo puede traducirse las frases en que ella aparece en otras frases que hacen referencia a estos hechos observables. Bueno, acá terminaríamos con los conceptos jurídicos básicos, ¿sí? ¿A alguno le quedó alguna duda dando vueltas o quiere volver sobre algo? Si quieren, les paso el power. Todos tienen acceso al campus ya, ¿no? Porque si no, no hubieran podido hacer el práctico y tenerlo para hacerlo. Tenemos acceso al campus, pero no Los que están acá al menos tenemos la tienen unidad acceso. 4. No tenemos la unidad 4. ¿Pudieron hacer el TP? No está escuchando, me parece la profe. No los escucho. No, sé si no no me está anda el escuchando. audio. No está escuchando. Bueno, hoy estoy con La- problemas con el audio, perdón. Bueno, Sí, no se escucha. no tienen el módulo 4. Habilitado para verlo, digamos. Bueno, ya se los vamos a habilitar igualmente. De todas formas, en el campus, los PowerPoints de los que estoy hablando, me parece que están en el módulo 3, no en el 4. A ver. Sí, Confirma, está bien explicado en el campus. Y aparte estamos en el módulo 3. Sí, acá tienen habilitados, me surge los PowerPoints. Están en el módulo 3, no en el 4. Sí, aún no comenzamos con la unidad 4. ¿Los tienen? Sí, el 3 sí. ¿No? Ahí veo a Mariela que mueve el dedo. Sí, está. Se escucha. Prometo solucionar el tema del audio para la próxima. Bien. No sé qué pasó. Bueno, como les digo, entonces, en el 3 tienen todo y está la presentación sistemas, Sí, que se las recomiendo porque les va a servir, la de validez y eficacia y la de conceptos básicos del derecho. Véanlos a los PowerPoint mientras estudian porque les va a ordenar todo, ¿sí? Bueno, entonces ingresamos al tema de sistema jurídico. Denme un segundo que voy a tomar un poquito de café. ¿Les quedó alguna duda al final? A ver ahí, alguno hable, porque cambié algo de la compu. a ver ahí, profe. ¿Tienen habilitado? No, no me dan Sí, valor. sí. Bueno. No lo puedo solucionar. Y me da cosa salir y no poder volver a entrar. Y interrumpir la grabación. Cualquier cosa, entonces, mándenme al chat, porfa. Bueno. Sistema jurídico.
¿Alguno ya leyó algo del tema? Sí. Mariela está ahí con los apuntes, Sí. revolviendo los apuntes, con el resumen de la unidad. Está muy bien. Bueno, lo que sí vimos hasta ahora es que, y lo vimos en el capítulo de norma jurídica, es que no es posible determinar si una regla es una norma jurídica y si existe como tal, si no se establece que esta norma pertenece a un sistema jurídico que ya existe. ¿Sí? Exacto. Sí. De esta afirmación, que repásenla porque es de donde parte todo, van a surgir 3 interrogantes, de los cuales nos vamos a ocupar en esta unidad, sobre todo. El primer interrogante, o digamos las 3 preguntas que nos van a ser prioritarias para comprender la noción de sistema jurídico, es cómo se caracteriza un sistema jurídico. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es cuándo una norma pertenece a un cierto sistema jurídico. Y la tercera pregunta que nos vamos a hacer es cuándo un sistema jurídico existe. Entonces, nos vamos a centrar en cómo definimos al sistema jurídico, cómo determinamos la pertenencia de una norma a un cierto sistema jurídico y cuándo existe un sistema jurídico. Les recomiendo que esta unidad la vayan leyendo porque es un poco enroscada para comprender y va y vuelve bastantes conceptos. Así que la vayan leyendo a medida que van teniendo las clases o que después de hoy ojen un poco, porque tampoco es tan larga. Y por ahí llevándola al día les es mucho más fácil. Entonces, bueno, estos 3 interrogantes nos van a dar pie para toda la unidad. Y aparte, la respuesta de cada una de ellas y las preguntas en sí están muy relacionadas entre sí. Vamos a intentar responder la primera pregunta, ¿sí? Y después vamos a ir avanzando hasta darle una respuesta a las restantes. ¿Cómo caracterizamos a un sistema jurídico? Preguntarnos por la caracterización del concepto de un sistema jurídico. Ay, perdón, estoy con una tos hace una semana, tremenda. Entonces, preguntarnos por la caracterización del concepto de sistema jurídico es otra forma de preguntarnos de nuevo sobre la definición del concepto de derecho. Porque sistema jurídico y derecho, en el sistema de derecho objetivo, no de derecho subjetivo como lo vimos recién, sino de derecho objetivo, van a ser utilizados como sinónimos. Ya vimos que tenemos varias razones para definir el concepto de derecho o de sistema jurídico sin aludir a propiedades valorativas y que es razonable caracterizar a ese concepto de modo que él haga referencia a un fenómeno en el cual las reglas o las normas van a jugar un papel central, ¿sí? Las normas jurídicas. Lo que ahora vamos a intentar es precisar un poco más el concepto de sistema jurídico mencionando algunos de los rasgos distintivos. Lo primero que vamos a hacer hincapié es en los sistemas jurídicos como sistemas normativos. Ay, perdón. Entonces nos surge la pregunta de ¿qué es un sistema normativo? Bueno, Alchurrón y Bulling se van a ocupar de esto y estos 2 autores precisaron el concepto partiendo de la definición que da Tarski respecto del sistema deductivo de enunciados. Tarski va a definir sistema deductivo como un conjunto cualquiera de enunciados que comprende todas sus consecuencias lógicas. ¿Sí? Vamos de nuevo, porque es medio abstracto esto. Tarski va a definir sistema deductivo como un conjunto cualquiera de enunciados que comprende todas sus consecuencias lógicas. Es decir, que si decidimos formar un conjunto, por ejemplo,
con 2 enunciados cualquiera, y decidimos también que integren el conjunto todos los enunciados que se infieren lógicamente de ellos, tenemos constituido un sistema deductivo. Entonces van a caracterizar estos autores a los sistemas normativos como aquellos sistemas deductivos de enunciados entre cuyas consecuencias lógicas hay al menos una norma. Es decir, que un enunciado que correlaciona un caso determinado con una solución normativa ya nos va a dar la presencia de un sistema normativo. De esto inferimos que un sistema normativo no requiere estar constituido solo por normas. Es suficiente que con el conjunto de enunciados aparezca al menos una norma para calificar de normativo al sistema entero, ¿sí? Con que haya una norma nos alcanza. Esta exigencia se dice que es una exigencia débil. Ay, perdón. Y refleja la circunstancia de que en muchos sistemas normativos, como es notorio en el derecho, aparecen enunciados que no son normas, tales como definiciones conceptuales o descripciones fácticas o expresiones de deseos incluso. De este modo, cuando acudimos, por ejemplo, al artículo 77, párrafo cuarto del Código Penal argentino, dice Nino, que define la expresión de lo que es considerado un funcionario público, vamos a decir que esto forma parte de nuestro sistema jurídico. Y esta afirmación en realidad estaría vedada si exigiéramos que un sistema normativo como el nuestro estuviera integrado solo por normas, en el sentido al menos que propone Kelsen. ¿Hasta acá entendieron? Sí, Bueno. perfecto. El segundo rasgo distintivo que tiene que tener un sistema jurídico es el tema de la coacción. Entonces, ¿qué es lo que distingue al derecho de otros sistemas normativos? Porque sistemas normativos hay un montón más allá del derecho. Como ya vimos, Kelsen nos va a proponer en distinguir las normas jurídicas de todas las demás normas por el hecho de prescribir sanciones. Y luego va a estipular que un sistema jurídico es un sistema constituido por normas jurídicas. Acá cabe recordar que el procedimiento más esclarecedor es definir norma jurídica a partir del concepto de sistema jurídico, como venimos sosteniendo hasta ahora, y no definir sistema jurídico a partir de la noción de norma jurídica. Entonces, primero nos ocupamos de lo que es un sistema y después de la norma. Acá Nino dice que Kelsen parece que está bien encaminado al proponer la coactividad como una nota distintiva de los sistemas normativos, que son jurídicos, aunque resulte muy exagerada su afirmación de que toda norma de un sistema jurídico prescribe un acto coactivo o una sanción. Entonces así se podría decir que, así como para que un sistema de enunciado sea un sistema normativo, es necesario que incluya al menos una norma, sin que sea necesario que todos sus enunciados sean normas. De la misma forma, vamos a decir que un sistema normativo no es un sistema jurídico si no incluye normas que prescriben actos coactivos, aunque no todas sus normas tienen que estipular actos coactivos, ¿sí? Al menos algunas normas tienen que estipular actos coactivos, no todas ellas para estar dentro del sistema jurídico. ¿Qué otros sistemas normativos tenemos? Por ejemplo, las reglas de juegos o de etiqueta, o la moral positiva, o normas de asociaciones privadas, que no vamos a decir que todas ellas son derechos, son otros sistemas normativos. Pero no vamos a decir que son derechos, ¿por qué? Por el hecho de que algunas de sus reglas no cabe incluirlas dentro del monopolio de la fuerza estatal, ¿sí? Mientras el sistema jurídico incluye normas que prohíben en general el uso de la coacción,
hay una serie de reglas que establecen excepciones a esta prohibición general, autorizando el empleo de la fuerza en ciertas condiciones y por parte de determinadas personas. Por ejemplo, para materializar la prohibición de un bien que se impone como pena por un delito, o para indemnizar, por ejemplo, a alguien que ha sufrido un daño. Bueno, hasta acá coactividad, ¿sí? El sistema jurídico como un sistema coactivo. El tercer rasgo distintivo del cual nos vamos a ocupar es el sistema jurídico como sistemas institucionalizados. Y tiene que ver un poco con esto del que veníamos hablando. Bien. La necesidad que tenemos... Ay, ¿qué hora es? Sí, bueno, creo que llegamos. La necesidad de recurrir a otro rasgo distintivo se hace evidente si tomamos en cuenta que también las normas de la moral regulan el uso de la fuerza. Estas normas, por ejemplo, prohíben ciertos actos coactivos, como el homicidio, y autorizan también la realización de algunos otros, como la legítima defensa, por ejemplo, etcétera, entre otros. Entonces Hart lo que advierte es esto, y sostiene que, como vimos en el capítulo de normas jurídicas, un sistema jurídico se va a caracterizar por incluir ciertas normas que son secundarias, además de las primarias. Para esto, Hart va a imaginar una sociedad primitiva en la cual rigen solo reglas primarias de tipo consuetudinario, ¿sí? Basadas en la costumbre, estableciendo la obligatoriedad de ciertas conductas. En esta sociedad hipotética no se diría que cuenta con un sistema jurídico, aun cuando tiene ciertas reglas que regulan el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque no tenemos reglas secundarias. Lo que dice Hart es que a medida que esta sociedad se hace más compleja, se van haciendo evidentes determinadas falencias del sistema normativo, ¿sí? Que para la superación de estas falencias vamos a tener que recurrir a otro tipo de reglas que son distintivas de lo que es un sistema jurídico. La falta de certeza respecto de qué normas rigen en determinada sociedad va a dar origen a una regla de reconocimiento. ¿Se acuerdan de esto? Ahí veo que dicen que sí. A una regla de reconocimiento que va a determinar las condiciones para decir que una regla es una norma válida del sistema. Entonces, el carácter estático que tienen las normas de origen consuetudinario nos va a conducir a establecer ciertas reglas de cambio que dan competencia a ciertas personas para crear nuevas reglas y derogar algunas otras que ya existían. Los problemas, digamos, que se van presentando respecto de la aplicación de ciertas normas en casos particulares, cuando esta aplicación está a cargo de los propios interesados, se van a resolver recurriendo a otras normas de adjudicación que van a facultar a ciertos órganos para tomar decisiones que están revestidas de autoridad sobre la aplicación de estas normas de obligación en casos particulares. Entonces, de modo que además de las normas de las reglas primarias, tenemos las reglas secundarias, como veníamos viendo. Para distinguir al derecho, según Hart, de otros sistemas normativos como la moral, no va a bastar con acudir a la coactividad, sino que hay que tomar en cuenta que el derecho no solo cuenta con normas primarias, sino que hay que tomar en cuenta a las normas secundarias. ¿Se acuerdan por qué se llaman normas secundarias, no? Ahí veo que dicen que sí. Bueno, se llaman así porque versan acerca de las normas primarias. Entonces las normas y las reglas de reconocimiento, las de adjudicación y las de cambio van a referir a las primarias siempre.
Estas normas que Hart menciona como distintivas del derecho apuntan en realidad a una propiedad que muchos autores, como por ejemplo Alf Ross, al cual hemos mencionado anteriormente en otros capítulos, coinciden con considerar definitorias del concepto de sistema jurídico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un carácter institucionalizado, o sea que sus normas establecen autoridades u órganos centralizados que van para operar, digamos, de cierta manera con las normas del sistema. Las reglas de cambio, entonces, para Hart, establecen órganos creadores de normas. Las reglas de adjudicación van a establecer órganos de aplicación de normas, que fundamentalmente van a ser los jueces, y la regla de conocimiento va a establecer, como vamos a ver después también, que cierta limitación es importante a los órganos de aplicación de normas. Kelsen también va a hacer referencia a la institucionalización, ¿sí?, de los sistemas jurídicos, cuando dice que estos, a diferencia de los sistemas morales, son dinámicos, ¿sí? Con ello quiere decir que el autor quiere decir que en el derecho se produce un fenómeno de delegación de autoridad, de modo que integran el sistema no solo ciertas normas primitivas y las que se deducen de ellas, sino también cualquier norma dictada por un órgano autorizado por alguna norma del conjunto primitivo, ¿sí? En cambio, en los sistemas morales, las únicas normas que integran el sistema son las que se deducen lógicamente de las normas básicas de aquel. Entonces, dicho de otro modo, en el derecho se agregan nuevas normas al sistema primitivo por medio de su dictado por autoridades competentes según las normas originarias que también son superiores. Bueno, entonces, cuando antes dijimos que el sistema jurídico regula el ejercicio del monopolio de la fuerza estatal, se apunta a la nota de coactividad, pero se presupone de este otro rasgo distintivo, que es la institucionalización del sistema, ¿sí? Entonces, si el sistema no establece órganos centralizados, que son los únicos autorizados para aplicar medidas coactivas, no hay monopolio de la fuerza estatal, ¿sí? Bueno, todo esto implica excluir del ámbito de aplicabilidad, digamos, todo esto implica excluir como sistemas jurídicos al derecho primitivo y al derecho internacional, ¿sí? Aunque esto suene un poco fuerte. ¿Por qué? Porque dado que la combinación de la coactividad más la institucionalización implican sí o sí que las normas del sistema regulan el ejercicio del monopolio de la fuerza y la presencia de tal monopolio, ¿de quién es? Es del Estado, ¿sí? Y solo, digamos, los sistemas que presentan estas ambas notas de coactividad e institucionalización pueden ser consideradas como derecho de un cierto Estado. Entonces, es obvio que si en el derecho internacional se produce una centralización de las facultades de creación y de aplicación de normas, esto implicaría la existencia de un Estado internacional, pero bueno, hoy en día esto no es así porque no existe un Estado internacional, digamos, sino varios estados. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Entendieron? Este sería el inicio de la clase de sistemas. La clase que viene van a seguir profundizando y más allá de la caracterización del concepto de sistema jurídico, van a seguir avanzando sobre cómo una norma pertenece a un cierto sistema jurídico y cuándo un sistema jurídico existe.
Sánchez, no te entendí lo que querés decir. O si es una afirmación. Si podrían relacionarse entre sí, sí, hay algunos supuestos en los que sí. A ver si me ocurre un ejemplo para ilustrar esto. En realidad, como ya les digo, de lo que nos vamos a ocupar en esta unidad, igualmente, es de ver cómo definimos al sistema jurídico, o sea, qué rasgos distintivos tiene que tener un sistema normativo para ser considerado jurídico, y después, a partir de esto, determinar cuándo una norma pertenece a determinado sistema y cuándo un sistema existe. Estas son las 3 preguntas de las cuales nos vamos a ocupar, no de las relaciones entre sí. Pero creo que sí que podría darse un supuesto en el cual se relacionen. Pasa que no es de lo que se ocuparía en principio la unidad. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tienen más preguntas, los libero. Esta vez fueron pocos. Bueno, cualquier cosa ya saben que pueden realizar consultas. Bueno, chicos, si no tienen dudas, lo dejamos acá. Suerte. Cualquier cosa escriban por el campus y si pueden vayan leyendo. Adiós.